básico de una abstracción teológica de una serie de consejos prácticos, especialmente en el libro de Proverbios. La idea es un punto medio, hablar sobre principio básico que dice la Biblia y algunos consejos que la Biblia da. Pero, primeramente, un texto central en este tema es el de Filipenses 4:13. Sí, el conocido versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que a primera vista parece totalmente descolocado, desubicado con respecto al tema de las finanzas. Pero permítanme hacer esta introducción en dos partes. La primera, de los términos que a veces uno escucha mucho y no terminamos de formalizarlos, es el siguiente. Lo que se llama exégesis analiza la relación de un texto original con los lectores originales. Lo que se llama hermenéutica analiza la relación del texto con los lectores actuales, el hoy. Este versículo está en una carta a los filipenses donde el apóstol Pablo agradece por una ofrenda económica recibida y les cuenta, además de agradecerle, que él o que Dios lo ha capacitado para situaciones de abundancia y para situaciones de escasez. Y remata con este versículo, al cual, si le diésemos una lectura más literal, lo diríamos de otra manera. El texto se podría leer así: yo estoy teniendo fuerzas en aquel que continuamente me da poder o me hace poderoso. La relación de fuerza y poder está invertida en el original. El poder le corresponde a Dios y a nosotros la fuerza. Si me permiten una analogía para entenderlo mejor, esto es como agarrar una amoladora. Entonces puedo decir, la amoladora amola, la amoladora corta. ¿Por qué corta una amoladora? Porque la tengo enchufada. ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a toda la cadena. Que hay una planta que produce electricidad y con una serie de artefactos termina en el enchufe de casa y la amoladora corta. ¿Por qué las ruedas del coche me lo llevan a alta velocidad o con mucho agarre? Bueno, porque hay un motor y a través que produce una fuerza y a través de una serie de mecanismos o de artefactos mecánicos me transmite ese poder. La idea de este versículo es que nosotros no tenemos ningún poder genuino en nosotros mismos, sino que lo que podemos hacer es porque Dios nos lo da. Y hay también una serie de mecanismos, la lectura de la Biblia, la obediencia, la oración, que transmiten ese poder que Jesús nos da. Pero, como para sacarle un poco el mito a este texto donde lo usamos, donde no suele ir y no lo usamos donde va, vamos a tomarlo también de casos de la vida cotidiana. Saben que a mí me gusta el boxeo. Y en el boxeo en general los boxeadores cristianos no suben con el simbolito del pescadito que ven los autos, sino con este texto, Filipenses 4:13. Yo no creo que ningún boxeador suba para perder al ring. Pero la realidad es que no todos ganan. Por lo tanto, este texto no dice que yo puedo hacer cualquier cosa porque Cristo me da poder. Pues si fuese así, a mí se me habría muerto nunca un ser querido, no tendría familiares enfermos y jamás hubiese tenido un fracaso en la vida. Este texto no está para darnos falsas ilusiones, sino está para darnos la seguridad que lo que podemos es soportar. Cristo nos da el poder que para nosotros tener una fuerza que nos sirve para soportar las situaciones. A veces haremos, a veces no haremos, pero siempre podemos soportar. Entonces la idea no es falsas ilusiones. Yo todo puedo hacer. Originalmente el texto no dice eso, sino que tengo fuerzas para soportar cualquiera sea la situación. Y Pablo dice, mira, tengo fuerza para soportar la abundancia. Dice, soportar la abundancia. Bueno, no todo el mundo soporta bien la abundancia. Si vamos a la historia en la Biblia, el rey David cae cuando tiene abundancia. Sus peores momentos coinciden con el máximo esplendor de su reino, de su poder y demás. El apóstol Pablo dice también que Cristo lo ha capacitado para las situaciones de escasez. O sea, hay personas que caen en las situaciones problemáticas. El apóstol Pedro cae frente a los problemas. A ver, algunos nos deshilachamos por tener mucho y otros por tener poco, o por tener mucho y por tener poco también. Entonces,
este versículo, como para ponernos un poco en el tema, que originalmente, reitero, trata del aspecto financiero, es que Dios nos capacita para soportar las situaciones en las que Él nos ha puesto. El Señor no nos ha puesto en lugares o en situaciones que no podamos soportar. Es verdad que esto se extiende a muchas otras áreas de la vida, pero específicamente el texto habla de las finanzas. Como para cerrar esta introducción, ¿por qué hablar de finanzas, hablar de sexo en la iglesia a veces no termina de sonarnos bien? Miren, en la historia del pensamiento, cuando vamos a la Biblia, hay una herejía, es decir, un falso concepto con el que el apóstol Pablo prácticamente no lucha en sus cartas. Juan bastante, pero sobre todo los cristianos de los primeros siglos lucharon un montón. Era un concepto griego, que se llama el gnosticismo y una derivación, el docetismo. ¿Qué nos importa esto? Nos importa mucho, porque el docetismo, una corriente de pensamiento que tenía muchas ramificaciones internas, pero especialmente hacía énfasis en esto. Hay una dualidad en la vida: cuerpo, espíritu. El mundo de las ideas, que lo consideraba bueno, y el mundo del cuerpo, el material, que lo consideraba malo. Si bien siempre en el cristianismo se significó esa idea, en el fondo la amamos. Y por eso pensamos que hay temas que son espirituales y otros son seculares. Y preguntamos, ¿secular qué decir del siglo? Se aplica a dos cosas: a lo que dure un siglo o a lo que es de la vida cotidiana. Entonces decimos, ¿cuál es tu trabajo secular? Haciendo la aclaración. No, ¿qué es secular? El cuerpo es malo. Entonces decimos frases que no tienen sentido y las repetimos. Por ejemplo, decimos, bueno, cuando, no sé, nuestro cuerpo es una prisión de nuestra alma. Eso en realidad lo dijo Platón. No, el cuerpo no es prisión de nada. Dios creó el cuerpo también y no creó nada malo. Decimos, cuando yo me libere de este cuerpo, no, ¿qué te va a liberar del cuerpo? No es malo. Entonces, es importante recalcar esto. No hay temas que competan a mi parte espiritual y otros a mi parte física. Cuando vos estás enfermo, se afecta a tu cuerpo, se afecta a tu espíritu. Cuando vos estás en pecado, se afecta a tu espíritu, se afecta a tu cuerpo. Dios nos creó una unidad. Si miramos el relato de la creación de Génesis, ¿qué encontramos? Que crea y le pone un nombre, ¿sí? A Adán. Bueno, a Eva. Pero no encontramos una creación diferenciada. Y ahora le creó el cuerpo y después crea un ser. Y somos un ser. Nada de lo que nos pase puede servirse. Entonces yo no puedo decir, esto es del cuerpo, esto es malo. Tu trabajo secular o tu trabajo. Somos un solo ser. Entonces, temas como manejo de las finanzas, temas como el sexo, son profundamente bíblicos. No podemos pensar que están por fuera de lo que Dios tiene pensado para nuestras vidas. De hecho, agarremos la Biblia y si vamos al Antiguo Testamento nos encontramos un montón de versículos acerca de la forma de la sexualidad. Sobre el manejo de dinero, vamos al libro de Proverbios, nos encontramos un montón, pero también sobre otros temas, sobre crianza de los hijos, sobre el uso del poder, sobre las relaciones empleadores-empleados. A ver, nos encontramos con un montón de estos temas. No podemos agarrar en la Biblia este versículo sí y este versículo no. Nosotros somos una unidad y la Biblia también es una unidad. Entonces, no nos podemos quedar con este tema. Decimos, cuando el Señor venga a buscar la iglesia, ese es un tema santo. El otro tema no. Bueno, todo está en la Biblia y la Biblia es una unidad. Entonces, para entrar de lleno en el tema, con cada peso que usemos, es decir, cada vez que metemos mano al bolsillo, estamos haciendo algo que le da gloria a Dios o se la quita. No es un tema que corra por fuera de mi vínculo con Dios. A veces creemos que no orar y no leer la Biblia me afectan mi vínculo con Dios, lo cual es verdad. Pero el tiempo lo uso como se me da la gana, la plata la manejo como quiero. No, tampoco. Vuelvo a lo anterior. Somos una unidad y eso también nos afecta. Ahora sí, para entrar de lleno al tema de las finanzas, es casi innumerable la cantidad
de versículos que hay, o de tópicos a tratar. Así que he puesto, o me pareció poner 10 tópicos que suelen afectarnos en el manejo de la plata. El primero es ejercitar el uso del porqué. Ya que hoy nombré a Platón, a Sócrates se le asigna haber creado un concepto que se llama la mayéutica socrática. Este término mayéutica viene de una palabra griega que es el arte de ser una partera. La madre de Sócrates, el filósofo, era partera. Y él mira el trabajo de su madre y lo lleva al plano de las ideas. Las parteras en la antigua Grecia tenían 3 funciones. Si el parto venía más o menos bien, que salga. Si venía con alguna complicación, ayudar a que salga. Y si venía muy mal, abortar. Porque en Grecia el aborto, en ese momento, estaba permitido o bien considerado. Entonces me dice, esto hay que llevarlo al mundo de las ideas. Bueno, ¿cómo? A través de preguntas. Varias preguntas, pero específicamente una. El por qué. Así que tomando esta idea, preguntémonos por qué. Cuando vamos a gastar la plata, ejercitemos esto. Acordémonos de ese señor Sócrates y preguntemos por qué. ¿Por qué voy a gastar en esto? ¿Por qué voy a comprarlo? Miren, muchas veces nos damos a nosotros mismos respuestas pero tan infantiles que si otro me las dice, no se las creo. Y no sé cómo aún me las creo a mí mismo. Es decir, me autoengaño. ¿Qué tenemos como finalidad cuando vamos a gastar algo? ¿Qué es realmente lo que me anima en mi corazón para poder gastar? Será como que yo le preguntara, le dije a Sonia, tendríamos que cambiar el auto, comprarnos un Audi RC6. ¿Y por qué? Porque es más rápido. ¿Y por qué necesitaría un auto más rápido? Y porque sería más rápido, ¿sí?, que el auto que tiene Alejandro, que va más rápido en el auto. ¿Y por qué necesita ir más rápido en el auto que Alejandro? Y porque lo voy a impresionar. Entonces, lo que yo quiero es impresionarlo a él. Por lo tanto, más que el Audi, lo que yo necesitaría es una serie de versículos que ya los tengo en la mente, pero que evidentemente no me han bajado el corazón todavía. Ejercitar el uso del porqué nos lleva a la verdadera finalidad que tenemos cuando gastamos dinero. Claro, quizás muchas veces es perfectamente legítimo lo que me voy a responder con el porqué, pero quizás me voy a dar cuenta de que muchísimos de los gastos que tengo en realidad no corresponden a motivos que estén de acuerdo con el corazón de Dios. En Santiago, capítulo 4 y versículo 3, dice Santiago que pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites y no en los de Dios. Si nos preguntásemos el por qué, nos daríamos cuenta que en algún caso, en varios casos, en muchos casos, en todos casos, no sé, depende de cada uno, nos encontraríamos gastando en aquello que me sube mi ego, mira cómo ahora me sube la autoestima para decir, está subiendo el ego, y no en aquello que esté de acuerdo con los planes de Dios. Así que el primer paso para ordenar mis finanzas familiares es ordenar las intenciones de nuestro corazón conyugal. ¿Sí? De manera que primero nos pongamos de acuerdo los dos y luego nos pongamos de acuerdo con Dios acerca de cómo voy a usar lo que Dios nos ha dado. El segundo punto es actuar como los bueyes. Me refiero a los bueyes, tirar juntos, no por los castrados y los cuernos, porque el término cónyuge quiere decir dos que tiran de un mismo yugo y se aplica a los bueyes. El tema consorte son dos que tienen la misma suerte. Nosotros actuamos como bueyes en nuestro matrimonio, tiramos juntos. A ver, tiramos juntos en la vida cotidiana, tiramos juntos en la sexualidad, tiramos juntos en la crianza de los hijos, tiramos juntos en el manejo del dinero. En todas las vicisitudes de la vida, tiramos juntos. ¿Y cómo nos termina yendo? ¿Cómo le va a tu mujer o cómo le va a tu marido? Tenemos la misma suerte. Compartimos destino con nuestro consorte. Compartimos suerte. En la creación original, en
en el relato de Génesis 2, en versículo 25, habla de que Adán y Eva estaban desnudos. Si bien es una literalidad a lo que se refiere, también tiene un contenido mucho más profundo. Estaban desnudos porque no tenían nada que esconder, ni esconderse, ni secretos que esconder. En nuestra vida conyugal, financiera, tampoco tenemos nada, o no tendríamos nada que esconder. No podríamos, por ejemplo, tener un fondo reservado cuando el otro no lo sepa. Yo no puedo tener lo que un amigo mío siempre decía, él tenía según su frase él tenía un canuto que la mujer no sabía. Es decir, sí, él tiene un monto relativamente importante que la mujer desconocía que él tenía. Entonces, no podemos tener secretos financieros con nuestro cónyuge. Amós 3.3 hace una pregunta. Dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? Bueno, si pensamos andar de a dos, porque la verdad, si bien este tema exclusivamente es de finanzas, se aplica a muchas otras cosas, en muchos matrimonios parece que anda uno por acá y el otro por allá. Es decir, son dos individuos que comparten baño y cocina, nada más. Y no, se acabó. Entonces, si pensamos realmente andar de a dos en nuestro matrimonio, es necesario que nos pongamos de acuerdo. En todo aspecto, financieramente también debemos ponernos de acuerdo. En tercer lugar, la importancia de la previsión. La previsión es importante a cualquier escala financiera, grande o chica. Ninguna empresa importante, crean ustedes, que va a actuar si no tuvo previsiones anteriormente. Jesús, si bien está hablando en este contexto del reino de Dios, el ejemplo no lleva a un ejemplo financiero. En Lucas 14:28 dice, bueno, ¿y si alguien va a construir una torre? ¿No se sienta primeramente a calcular los costos? Bueno, tomando el ejemplo, que si bien reitero, lo da con respecto al reino, lo canaliza mediante un aspecto financiero, no podemos meternos en situaciones que se nos tornen impagables, que nos hubiésemos dado cuenta si nos sentábamos a pensar. No quiere decir que si uno prevé las cosas, si uno es previsor, no fracasa. Indudablemente todos sabemos que no es así. Puede fracasar igual. Ahora, lo que sí es una garantía es el fracaso si no sos previsor. Entonces, en Santiago 4.13, Santiago va desarrollando una idea y termina diciendo, bueno, que lo que habría que sentir y decir es que si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello, refiriéndose a negocios que van a hacer. No critica la previsión. Lo que critica o lo que condena no es el planificar, sino el planificar sin Dios. Su condena a la idea es que actuamos como si conociésemos el mundo, como si conociéramos el futuro. Entonces la crítica no es a planificar algo, la crítica es a la independencia de Dios. Evidentemente, nuestras previsiones no pueden estar aisladas de lo que Dios quiere. La soberbia, la independencia de lo que Dios quiere, es un problema grave. En cuarto lugar, la unidad. En una familia debe haber unidad de objetivos. Yo no creo que muchas veces se dice que en una casa debe haber una sola billetera en el sentido de un solo centro de gastos. Cada familia se organiza en función de su comodidad. Si ambos cónyuges trabajan y tienen ingresos separados, es perfectamente razonable que se distribuyan los gastos en función del ingreso de cada uno y ya está. Eso no es problema. El problema es que no haya unidad de objetivo. Ahí está el inconveniente. No es quién paga esto, quién paga lo otro. El problema es que no tengamos unidad entre los dos miembros de la pareja con respecto a los objetivos. Es decir, si una familia declara economía de guerra, reduce los gastos a los mínimos razonables, paréntesis. Cuando uno reduce los gastos a mínimos, son mínimos razonables. No se puede plantear mínimos que no sean razonables. No vamos a comprar comida por un mes para ahorrar. Cualquier planificación tiene que ser,
tener aunque sea una mínima dosis de coherencia. Entonces, no se puede plantear una economía altamente restrictiva y yo no estoy guardando la plata porque tengo que comprarme los botines nuevos de Messi, que ahora usó la copa. Claro, ahí no tenemos unidad de objetivo. Un miembro está planteando una cosa y el otro está planteando otra. Indudablemente eso colapsa. Porque sería como que te ató para golpe de dos vehículos distintos una soga, pero los dos vayan para lugares distintos. Y tardará un poco más, tardará un poco menos, pero algo se va a romper ahí. Entonces, cuando no tenemos unidad de objetivos en la pareja, algo se va a terminar rompiendo, sin ninguna duda. En un contexto que no es de plata, en Jueces capítulo 17, el pueblo de Israel pide un rey. ¿Por qué pide un rey? Porque están hartos de la situación de los jueces. ¿Por qué están hartos? Porque hay anarquía, porque no sabe quién viene, tiene inestabilidad. Entonces, están cansados de la situación de la anarquía. La anarquía para una nación es mala, la anarquía para una empresa es mala, la anarquía para una familia es mala. Es decir, no podemos tener una falta de gobierno en nuestra familia. En Mateo 11:25, Jesús está hablando en una relación del reino de Dios, en ese caso con respecto a Satanás. Y da el ejemplo a nivel de una nación y da el ejemplo a nivel de una familia. Y dice, una casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Bueno, si no tenemos unidad de objetivo en nuestra familia, estamos conspirando un miembro de la familia contra el otro. Si un miembro de la familia conspira contra el otro, esa casa, ese hogar, no se puede sostener, no puede estar en pie. También, el mismo versículo, unas palabras antes, da el ejemplo a nivel de un reino o de una nación. Y de hecho podemos mirar que naciones que tienen bandos contrapuestos no pueden sostenerse, muchas terminan en guerra civil. Bueno, la familia quizás no termina en una guerra civil, pero no puede mantenerse. Si una casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. En quinto lugar, el uso de la sabiduría y de la prudencia. Dos pasajes en el libro de Proverbios. En Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y en la otra página, Proverbios 24:3, dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es necesario que en el aspecto financiero actuemos con sabiduría y con prudencia en los bienes materiales. ¿Esto qué significa? Que no debemos proceder desde el aspecto emocional. Gastar la plata basado en las emociones nos hace un agujero así en el presupuesto sobre la base de emociones completamente pasajeras. El descontrol en el gasto de una familia proviene de un descontrol general y se manifiesta, entre otras cosas, en el uso financiero. Una persona que maneja, ¿vieron? Ustedes ya para la ruta vieron que están los zigzagueantes crónicos, van de carril a carril, lo mismo acá, paran en el semáforo, acelerando, salen acelerando y no sé cuántos metros ganan. Un manejo violento del auto. ¿Sí? Que la persona violenta solo cuando sube al auto y abajo, ¿no? En realidad hay un problema de violencia que lo está manifestando cuando maneja. Pero violento en otras áreas también. Entonces, cuando nosotros gastamos la plata sin lógica, el problema no es solo financiero. Actuamos sin lógica en otras áreas de la vida también. Entonces, actuar sobre la base de impulso para gastar la plata es una manifestación. Estamos actuando sobre la base de impulsos en un montón de otras áreas de la vida. Hoy me levanté y me parece que, y vamos así, y mañana voy para otro lado, y así, en el gasto de la plata, en el manejo de las relaciones interpersonales y en absolutamente todas las demás, o casi todas las demás áreas de la vida. Si nos dejamos llevar por impulsos,
Podemos actuar desastrosamente en la vida y a nuestro presupuesto le haremos un agujero casi imposible de cerrar. Con lo cual traeríamos dos problemas. El problema primero es el financiero. Pero el segundo es qué ejemplo le dejamos a nuestros hijos. Porque ¿a quién miran nuestros hijos? Si nosotros decimos, bueno, pero es para otras cosas. No, para otras cosas solo no, para el manejo de la plata también. Vos aprendés a manejar la plata primero habiendo mirado a tus padres. Entonces nuestros hijos se están formando en cómo tienen que usar la plata mirándonos a nosotros. Entonces, acá hay un doble problema. El problema presupuestario nuestro y además el problema de lo que le dejamos a nuestros hijos. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Corazón significaba un montón de cosas distintas en el Antiguo Testamento, pero también se usaba para las emociones. Entonces, el aspecto emocional es engañoso. Pero sí, la verdad, si vos te hubieses dejado de tratar con todas las personas con las que te levantaste un día enojado, no te tratás con nadie. Porque en algún momento te levantaste enojado con absolutamente todos, incluso con tu marido o con tu mujer. Entonces, si ese día te divorciaron porque te levantaste mal, y al otro día te peleaste con el vecino y al otro con el de enfrente, te vas a quedar solo. Por lo tanto, actuar sobre la base emocional es un desastre en la vida en todas las áreas, en la financiera también. En sexto lugar, consejos. Es otra parte o otro aspecto del principio de prudencia o de su incumplimiento. Trayéndolo a la actualidad, la tecnología no sé si ha creado algo nuevo en este aspecto, pero sí ha puesto al alcance de la mano antiguos fraudes. Es decir, las recontra conocidas estafas piramidales o estafas de tipo Ponzi o por método Ponzi se llama, donde alguien capta fondos de dos prometiendo cualquier otra cosa y esos de otros dos y así sucesivamente y se arma una pirámide. Yo estuve buscando algunos, ahora todos descargaron una aplicación, inversiones en cosas que la mayoría de la gente invierte y no tiene ni la menor idea. Por ejemplo, en Forex. Invertir en Forex. Básicamente en intercambio de divisas. O invertir en intercambio de tasas, un montón de estas alternativas nuevas que hay. Ahora, hay quien se dedica a esa inversión real. El punto es este. Si vos no sabés del tema, si no es un concepto que manejas, si no te dedicas a eso, meterte ahí es una locura. ¿Cómo uno puede distinguir qué es un fraude y qué no lo es? Porque entiendo del tema. Bien. Y si no entendés del tema, y por mí mismo no lo sé. A ver, yo me compré un auto usado y fui con mi hermano que sabe de auto, porque a mí me envían cualquier cosa. Entonces, si yo sé del tema, bien. Y si no sé, iré con alguien, pediré consejo con alguien que sepa. Miren, yo no tengo conocimientos de construcción, pero esto sería como que yo quiera edificarme un piso de arriba de mi casa con una tenaza y un destornillador. Bueno, miren, posiblemente tenga más éxito haciendo eso que en este tipo de inversiones que ahora están tan de moda y ya han enganchado un montón de gente. Si ustedes ven los diarios, ¿cuántos presos hay últimamente? Porque los han enganchado con estas estafas. Aumentar los bienes materiales es un deseo legítimo, no está condenado en la Biblia ese deseo. Pero a propósito necesitaba una frase de una película donde el protagonista es Michael Douglas que dice: un tonto y su dinero no estarán mucho tiempo juntos. Entonces, querer aumentar mis bienes es perfectamente lícito. El tema es que haciendo tonterías no lo voy a conseguir. En Proverbios 12:5 habla el pasaje de escuchar consejos. Es necesario pedir consejos. Si no es tu área, no es tu especialidad, y le preguntarás a alguien que sepa un poco más del tema, que maneje fondos, que considere que es prudente, alguien que sabe. Entonces, vos tenés un problema de salud y entre ir al almacenero que te vende fiambre o ir al médico, y bueno, sabés a quién tenés que preguntarle. Entonces, acá pasa lo mismo. Es un deseo perfectamente legítimo enriquecerse. El tema es que deberemos consultar a alguien que conozca del tema. Miren, no pedir consejos es algo que solamente está reservado para Dios, que no necesita pedir consejos, o bien
para que él se crea como Dios. Entonces va a actuar igual que Dios sin pedir consejo. Quizás muchas veces actuamos creyéndonos Dios y no le preguntamos nada a nadie, porque que me va a enseñar, y aquel que va a saber, y el otro, claro, y así absolutamente nadie tiene nada que decirme, bueno, y así no es. Bien, en séptimo lugar, aunque es corto, ¿qué pasa con las deudas? En Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. A veces es necesario, a veces es conveniente endeudarse de acuerdo con las circunstancias. Quizá nos convenga una determinada tasa de interés, nos convenga endeudarnos para comprar algo que realmente necesitamos. No obstante que nos convenga, debemos saber que una deuda siempre nos esclaviza, incluso cuando era útil. Los que son propietarios, prácticamente la mayoría, se habrá endeudado para ser propietario. Y no es malo. A ver, estás adquiriendo un activo de extra larga duración con una deuda que va a cancelar mucho antes. Es una buena idea, es una buena alternativa. No obstante, debemos saber que esa deuda nos sigue esclavizando. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que pagar. No podemos, como cristianos, contraer deudas sin pensar en que las debemos pagar. Debemos honrar nuestras obligaciones. Así que puede que sea un desastre contraer una deuda, puede ser que sea una decisión financieramente súper acertada, no obstante, nos sigue esclavizando. No obstante, voy a tener que pagarla. El uso de una deuda, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, es amoral. A ver, no es ni bueno ni malo. Vos le darás un buen uso o un mal uso, pero tenés que ser consciente que vas a tener que usarlo con racionalidad, vas a tener que cumplirlo. Te cuento una anécdota. El año pasado el banco donde cobro el sueldo se equivocó, o la tarjeta, no sé, y vino un día que me aumentaron el límite de la tarjeta de crédito por lo menos como si mi sueldo hubiese tenido un cero más. Me encontré con un límite de tarjeta que ni trabajando un año iba a poder pagarlo. Sé que es un error porque al día siguiente volvió al saldo. Pero durante 24 horas yo tuve la posibilidad de haber comprado como si ganase 10 veces más de lo que ganaba. Claro, no lo iba a pagar ni en los próximos ni en los siguientes 10 años. Bueno, a veces tener la posibilidad de hacerlo no quiere decir que no lo deba hacer. Tendrá que ser una decisión pensada y reitero, aunque sea una buena idea, para algunos casos, seamos conscientes que debemos honrar nuestras obligaciones. No podemos como cristianos endeudarnos sin pensar en que tengo que pagar. En octavo lugar, el ahorro. Excepto cuando una familia está por debajo de la línea de pobreza, que por más que quiera no puede ahorrar, primeramente tiene que comer. Entonces no voy a hablar del caso donde alguien está por debajo de la línea de pobreza. Reitero, excepto por ese caso, cuando alguien está por encima de la línea de pobreza, siempre podría ahorrar algo si vive por debajo de sus posibilidades. Desde no comprarme un alfajor porque no lo necesito, hasta no cambiar el auto si no lo necesito, o no comprarme un segundo auto si no lo necesito. En definitiva, si uno quiere mejorar, es necesario sacrificarse y abstenerse. La mejora es posible, pero el sacrificio es también necesario. No solo en el matrimonio, en cualquier área, en el financiero también. El sacrificio se torna necesario. Si bajo a una vida familiar y económica más sencilla, más austera, y liberaré parte del presupuesto para ahorrarlo. En 2 Corintios 12:14, el apóstol Pablo, que va hablando de otro tema, también va a llevar la finanza, y dice, bueno, los padres atesoran para los hijos, no al revés. Cualquier idea de atesoramiento siempre es corriente abajo, no corriente para arriba. Queremos dejarle a nuestros hijos, no esperamos que nuestros hijos nos dejen a nosotros, como el que dijo, vive de tus padres hasta que tus hijos puedan mantenerte. Entonces, tratamos de proveer hacia abajo. En 1 Timoteo 5:8, el apóstol Pablo también dice, miren, el que no está proveyendo para los suyos, su propia familia, es peor que
ha negado la fe con ese acto. El ahorro es una provisión a futuro. Acopiamos en mejores épocas para utilizarlos en épocas malas. Entonces, el deseo del ahorro, que también es absolutamente legítimo, miren que se me ha cerrado esto, que les decía, es absolutamente legítimo, es posible, pero a través de sacrificio. No podemos comprar publicidades que nos venden ideas de ahorrar y demás sin sacrificarnos. Deberemos adoptar una vida más austera, más sencilla y liberaremos presupuesto. En octavo lugar, ya vamos terminando, el tema del derecho o los derechos. A esta pregunta, ¿yo puedo hacer lo que quiera con mi plata porque es mía? Bueno, la respuesta sería sí, si el enunciado de la pregunta hubiese sido verdadero en su totalidad, pero no lo es. Porque la plata que yo tengo me la ha dado Dios. Poca o mucha, me la ha dado Dios. Entonces ya no puedo ser tan fácil, sí, hago lo que quiero. No, pará. Nos la dio Dios. Y Dios nos ha dado en otros aspectos, y en ciertos límites y también ciertas libertades, porque también tenemos libertad, no es solo toda limitación. Tenemos límites, por ejemplo, estamos obligados a ofrendar al Señor, que no es solo dinero, pero dado el contexto del tema que hablamos, sí. Estamos obligados a ayudar a nuestros hermanos necesitados, que en el punto siguiente sobre eso vamos a hablar. Y sobre la parte que yo tengo derecho de uso, también tengo una limitación. Y es legal. Yo no debo hacer algo para ofender a mi hermano. Pablo lo está tratando este tema en 1 Corintios capítulo 8, específicamente a partir del versículo 12. Habla del accionar o de mi accionar maduro frente a mi hermano más débil. O más inmaduro. Este tema es espinoso en todas las facetas. En serio, pero en todas las facetas es un área difícil, espinosa. ¿Hasta qué punto me debo abstener yo de hacer algo por amor a mi hermano? Para serlo sincero, no tengo la respuesta a este tema. Pero lo que veo en el texto es que tampoco habla de una línea exacta acerca de dónde cruzarla. Creo sinceramente, firmemente estoy convencido, que esto es someterse a la oración y a la guía del Espíritu para mostrarme acerca de dónde está el límite en cada caso particular. Porque acá está el punto. Cada caso es distinto a otro. A ver, es verdad que siempre va a haber alguien que tome a mal si cambio el auto, si me voy de vacaciones, si mi pullover es azul, tendría que haber sido verde, y si era verde tendría que haber sido azul, y si no tengo pullover debería haberme abrigado, y si no... Es decir, también es verdad que siempre vamos a encontrar personas donde cualquier cosa que haga ya es un mal inicio, un mal síntoma. Quizá muchas veces hablamos de más, terminamos ostentando o incluso gastando en cosas que son perfectamente lícitas, perfectamente legítimas, cantidades que no lo son a la luz de, digamos, que no son prudentes a la luz de las necesidades o de nuestros hermanos. Por otro lado, también es importante considerar que Dios le dio a algunos buena vista, a mí no. Algunos les dio perfecta salud, otros viven enfermos, algunos siempre han tenido buenos trabajos, otros siempre han estado con malos trabajos. Dios ha probado a sus hijos o va probando a sus hijos de diferente manera. Yo no puedo ser envidioso de la manera en la que Dios prueba, premia o simplemente concede cosas a mi hermano. Por lo tanto, en este tema tan espinoso que reitero, creo que ponerse en oración para la guía del Espíritu Santo es lo fundamental. No debemos mirar con malos ojos al que tiene porque tiene y tener en cuenta que la envidia y la codicia son pecados, pero la ostentación y la falta de consideración al hermano también, y buscar en oración dónde tenemos que movernos en esta situación. En noveno lugar, la ayuda al pobre. Hay muchos versículos, solamente voy a leer uno, primera de Juan 3:17.
que dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Si tenemos amor por nuestro hermano, no podemos cerrar los ojos frente a su necesidad. Pero el tema es que la ayuda a mi hermano tiene como base el amor de Dios y el amor a Dios, no el alivio de mi conciencia. Y muchas veces lo confundimos. Muchas veces quizás reservamos un monto de dinero para ayudar al hermano necesitado y lo primero que pasa es el enchufo porque alivio mi conciencia. Y este alivio de una conciencia atormentada, en crisis o en deuda con algo, no tiene nada que ver con el amor a Dios ni con el amor de Dios. Es aliviarme a mí mismo y me quedo contento y se acabó la historia. Será cumplir con una obligación conmigo mismo, pero eso no es cumplir con la obligación a Dios. La idea central es que yo no puedo ayudar a mi hermano porque tengo un remordimiento interno y hacerlo me alivia. Entonces, el ayudar a mi hermano no solamente implica la ayuda económica, que por cierto la incluye. No quisiera que esto quede fuera de discusión. Si tenemos, como dice 1 Juan, bienes materiales y cierro los ojos a la necesidad del hermano, no estoy mostrando nada del amor de Dios. Pero lo que voy es que en la ayuda al hermano tiene que haber un involucramiento. Y no solamente debemos tratarlo como una alcancía, sino como una persona y conocer sus necesidades. Y eso me va a permitir a mí saber si realmente necesita o no necesita y en qué debo ayudar. Porque la Biblia no nos manda a mantener vagos, pero sí nos manda a ayudar a nuestros hermanos necesitados. Por lo tanto, una cosa es suplir para las necesidades del hermano y otra distinta es hacer lo que el otro también podría hacer. Con lo cual, en este caso también hay una gran dosis de oración necesaria para que Dios nos muestre qué y a quién dar e involucrarnos en la vida del hermano. Por último, ¿qué enseñanza le dejamos a nuestros hijos? La enseñanza de los hijos tiene al menos 3 patas, por lo menos 3 patas. Lo que le decimos, los ejemplos que les damos que refuerzan o tiran por la borda todo lo que hemos dicho, y la evaluación y la corrección de nuestros hijos. Como principio básico podemos pensar en que nuestros hijos dividen la plata en 3. La parte de Dios, una parte que guarden para generar ahorro y una parte que usen. Quizás desde el punto de vista financiero no hay nada, pero desde el punto de vista de la enseñanza que ellos tienen es importante. Cuando educamos a nuestros hijos estamos dándole un capital a futuro. Entonces, enseñamos a nuestros hijos que le den a Dios y que ahorren, es decir, que se aguanten la gana de comprarse algo. Puede que financieramente no aporte mucho, porque serán 2 pesos lo que están guardándose, pero desde el punto de vista del dominio propio, es una enseñanza grandísima que le damos. Como conclusión de esto, nos queda, hermanos, una vida de oración por delante. Que el Señor nos muestre qué es lo que puedo hacer, a qué tengo derecho legítimo, en qué punto empiezo a ofender a mi hermano, a quién debo ayudar, cómo debo ayudar, y cómo actuar con prudencia y con previsión. Y por último, para cerrar, no sé la relación de cada uno de los presentes con Dios, no sé la relación de salvación que cada uno puede tener con Dios, pero quisiera compartir un pasaje que también lo escribió el apóstol Pablo y también lo ha vinculado o ha utilizado términos de finanzas. Está en Romanos 6:23. Prometo ser ultra breve. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es la desobediencia que tenemos hacia Dios. Y dice, la paga del pecado. ¿Por qué la paga y no el pago? Porque esta traducción viene de España. Y la paga son los pagos salariales continuos. Es decir, la paga de alguien son los salarios que tiene. Eso es un plural lo que está diciendo. Lo que dice acá es, los pagos salariales que te hacen pecado son muerte. La relación que tenemos con el pecado es lo más sincera que puede haber. Actuamos mal, ¿qué cosechamos? Y muerte. Es súper sincera.
súper sincero el vínculo que hay. Actuamos desobedeciendo a Dios, ¿qué obtenemos? Muerte. Esto es como yo me pongo a jugar a la ruleta rusa, ¿y qué obtengo? Un tiro. Es una relación muy sincera, no hay nada oculto, no hay nada escondido. La relación con el pecado no tiene tanto oculto como queremos ver. Desobedecemos a Dios y el sueldo que tenemos por eso es la muerte eterna. Con lo cual podríamos pensar, entonces empiezo a actuar bien para obtener vida eterna. Pero es imposible y por eso dice este versículo, al revés no va. Dice, el regalo de Dios, o la dádiva de Dios, que es vida eterna, la vida eterna es de Dios un regalo. No dice que es un pago salarial. Entonces yo actúo mal y lo que obtengo es condenación. Bueno, empecemos a actuar bien para obtener vida eterna. Es imposible. Porque no me lo permite mi naturaleza y porque la desobediencia anterior ya existió. La vida eterna es posible, pero es un regalo de Dios. La salvación no viene por actuar bien. La salvación viene como regalo de Dios. Por lo tanto, la única manera de acceder a la salvación de nuestras vidas es querer dejar de hacer algún mérito y confiar en que Cristo murió para pagar nuestros pecados. Ahora sí, finalizo, les agradezco la paciencia que me han tenido y